viene a ser una manifestación de una historia con el niño Jesús. ¿No? O sea, yo pensaría como Fitzgerald decía, un genio o una mente de genio es una persona que puede tener al mismo tiempo dos ideas contradictorias. Dice, no puede creer quién es el arzobispo. No, y el arzobispo... Las historias de Navidad suelen ser historias felices, bonitas. Mencionamos ahorita a algunas de ellas, pero ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de literatura. Esta noche nos acompaña Pablo, Marco y su servidor Alfredo. Estamos platicando las fechas que se vienen con diciembre, con el fin de año. Os pido posada. Bueno, ya fue un chiste. Viene pues Navidad, Año Nuevo, Noche Vieja, Noche de Noche paz. Buena, la Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor. La noche que no llegan a dormir, La noche que mucho torito también esa noche, la noche que Chicago murió, ¿no? Hablo de la noche de San Silvestre, la noche de San Esteban, la noche vieja. Y bueno, con motivo de estas fechas que trae diciembre y que ya están pronto también a traer enero, pues decidimos buscar por ahí en dónde se refleja, ¿no? En la literatura, en el cine, en el teatro, en la música. En el terror. Tiene una presencia en el terror. Cuando esperas que te llegue tu regalo de niño Dios y que te llega tu suéter, calcetines, tus calcetines. Papá. Un suéter de César Costa, ¿no? Güey, a mí sí me llegaron varios, ¿no? De la talla de tu hermano mayor para acabar de chingar. Pues bien, yo creo que comenzamos que nos cuentes un bueno, poquito. sí, en la cuestión de los orígenes de la Navidad, ¿no? Que, bueno, otra vez, ¿no? Es una cuestión de erudición, algo así. Simplemente vamos a dar un pequeño repaso de lo que creemos más o menos, bueno, nosotros y ciertos, más bien, lo que creen ciertos teóricos y nosotros medio que los leímos. Y no darle nomás esta connotación comercial, capitalista, Sí. consumista que se le da a la Navidad normalmente, sino entender de dónde proviene. Exacto. Sí, y bueno, rápidamente, las festividades de fin de año, sobre todo las de diciembre, refieren a una cuestión pagana que podemos encontrarla sobre todo en la historia de Roma, que son las Saturnalias. Ya me mandaron un mensaje, pues, porque Te están preguntando, oye, pero nos están escribiendo derechos de autor por lo del no, los comentarios de los que siguen el canal ya están preguntando. Oye, Pablo, háblanos de las ¿a qué hora grabas? Ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, el caso es que las Saturnalias son una festividad como muchas que hay en ciertas culturas del Mediterráneo y también en Oriente, que celebran el solsticio de invierno, que el solsticio de invierno es la noche más larga del año, y como es esta idea de que la noche más larga del año parece ser que reina la oscuridad, luego cuando amanece es el sol, renace el sol, y es como por eso es la nativitas, ¿no? Es el nacimiento del nuevo sol cuando parecía que iba a reinar la oscuridad. Entonces las festividades del solsticio de invierno representan un renacimiento, ¿no? Representan el renacer del dios sol. En el caso del Sol Invictus, pues de Roma, se celebran precisamente eso. También existen festividades de fin de año en las culturas babilonias, en Egipto, en México, bueno, la cultura azteca. La cultura azteca, o sea, esa es una festividad que compartían
todas las culturas. Y hablando precisamente de lo que comparten todas las culturas, el mitologema, que es un concepto que hemos manejado ya en programas previos. El mitologema lo que representa es precisamente que en los relatos míticos, que eran la manera en la que se entendía el mundo, la cosmogonía de todas las culturas antiguas, estaba determinada precisamente por los mitos. O sea, los mitos eran como nuestra ciencia de hoy en día, porque nuestra ciencia de hoy en día nos permite entender el mundo, pero el mundo se entendía en ese entonces, por lo menos en las culturas antiguas, en las grandes culturas antiguas, Babilonia, bueno, Mesopotamia, Egipto, los hebreos, los griegos, los romanos, acá en las culturas prehispánicas de igual manera, pues si no, vean por ejemplo el Popol Vuh, que tú sabrás mucho más de eso. Comparten ciertos relatos, ¿no? De distintas maneras, contados con distintos personajes, pero digamos la estructura es la misma. Esa estructura es precisamente lo que Karl Kerényi, un autor húngaro, digamos un historiador de las religiones, cataloga como mitologema. Entonces el mitologema del nacimiento es precisamente esto que estamos diciendo, ¿no? El sol que renace después de la noche más larga, que está presente, y lo que tengo ahora para ejemplificar pues es precisamente el sol invictus. Pero por ejemplo, un mitologema así rápido, ¿se acuerdan de Orfeo? Cuando Orfeo, su novia se llamaba Eurídice, y a Eurídice la muerde una serpiente y ella va al Hades, y Orfeo está tan triste que baja al Hades, desciende al Hades a convencer al dios de la muerte de que lo deje regresar al mundo de los vivos con Eurídice. Y entonces él se ofrece a tocar la melodía más bonita para Hades, lo convence, lo deja irse, pero con la condición, Hades le pone la condición de que él nunca voltee hacia atrás, porque si no va a perder a Eurídice, ¿no? Entonces, pensé que se hacía una estatua de sal muy bíblico. Pues que para allá voy. Se hace, entonces él regresa con Eurídice viva al mundo de los vivos, y él voltea en un momento, hay una trampa ahí que le hace una diosa, y él voltea hacia atrás y Eurídice se convierte en piedra. ¿Qué pasa en Génesis 19? Si ustedes consultan el Antiguo Testamento, en Génesis 19, ahí está el relato de la mujer de Lot. ¿Qué pasa? Sodoma y Gomorra va a ser destruida. Oye, pero qué buenos desmadres se armaban en Sodoma y Gomorra, güey. Pues era una cosa divertida. Padrísima. Una cosa bella. Una cosa divertidísima. Se la estaban pasando a toda madre en Sodoma y Gomorra. Hagan de cuenta Guadalajara hoy. Creo que se llamaba Guadalajara. Hell and Heaven, ¿no? Iban al Hell and Heaven, pero era diario, Hell and Heaven diario. Pues tenían otros dioses, ya adoraban figuras que pues, en la cultura hebrea estaba prohibido eso, no podías adorar nada que no fuera Yahvé. Y mandan a unos ángeles a avisarles que si no se comportan bien, pues va a ser exterminada Sodoma y Gomorra. Casi que los violan a los pobres ángeles, toda la bola ahí, y le dicen a Lot, ¿sabes qué? Raja de aquí, porque mandaron unos güeritos, chíspale, y pues ya se los andaban queriendo cenar. Y entonces le dicen, no, ¿sabes qué? Diosito, sí, échatelos, ¿no? Entonces le dicen a Lot, él es descendiente de Abraham. Le dicen, no, pues vete de aquí porque si no, te va a ir, o sea, la ciudad va a ser, Sodoma y Gomorra va a ser destruida, vete de aquí, ¿no? Entonces él ya va escalando un monte, y su mujer, Esther, voltea a ver qué está pasando y también se convierte en piedra. Lo que están queriendo decir ahí, o sea, que hay ahí un mitologema, que es la estructura que siguen los dos relatos. Ese es un ejemplo de un mitologema. Es el ejemplo de un mitologema. ¿Qué pasa con el mitologema? Lo que hace el mitologema es operar con símbolos, que los símbolos nos refieren a nosotros, nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, en el caso de Eurídice y de Esther, lo que están diciendo es que esa puede ser una de las interpretaciones que permite el símbolo, es no, ante una situación extrema, pues no voltees al pasado, ¿no? O sea, siempre hay algo en el porvenir. Mejor. Y también podría ser, otra, que ante una fuerza deífica,
el hombre encuentra la flaqueza y termina de todos no cediendo, ¿no? Y puede ser también entendido como un relato en contra de la nostalgia, o sea, y eso me llevaría a pensar, por ejemplo, en la tercera expedición de Ray Bradbury, es un relato también contra la nostalgia. Siempre los símbolos van a referir a cuestiones humanas, por eso son tan vigentes desde hace 4000 años hasta hoy. Son los símbolos los que siguen operando en todas las cuestiones de literatura, de arte, o por lo menos es lo que vale la pena poner el énfasis, porque son los que siempre nos van a decir quiénes somos nosotros como seres humanos. Y la interpretación que le da uno. Y la interpretación. Y entonces este mitologema del sol invicto, del nacimiento del sol. El Nativitas, pues, ¿qué hace? Es esto que les decía, ¿no? Lo que refiere es, ante la noche más oscura, ante la noche más larga, renace el sol. Y entonces ahí tenemos muchas culturas que refieren a este nacimiento del sol, y tenemos, bueno, ¿qué pasa? Que el imperio romano pues, se hace cristiano con Constantino en el siglo IV después de Cristo, y el cristianismo, al ser la religión oficial, empieza a tener un sincretismo con todas las ideas paganas que existían todavía pues, en las poblaciones periféricas a Roma, incluso en los romanos, pues, o sea, muchos de los santos que hay hoy en día en realidad eran dioses romanos o griegos. Que es parte del éxito de la religión católica, que supo homologarse con este sincretismo, que sabe que al final de cuentas no es muy diferente a la creencia de unos y otros. Terminas encontrando similitudes más que diferencias. Y, por ejemplo, en el caso del cristianismo, un dios que estaba pugnando la popularidad con el cristianismo pues era Mitra. Entonces, si tú ves la historia del mitraísmo, o también se llama, creo, mazdeísmo, si no, capaz que ahí estoy equivocado, pero bueno, en el mitraísmo, como Mitra es un dios persa que estaba ahí rondando en la popularidad del Imperio Romano, ¿qué hacen? Bueno, Mitra también nace un 25 de diciembre, entonces se homologa la idea del nacimiento de Cristo con el nacimiento de otros dioses, precisamente para que ya no haya pugna entre las... universalidad. Darle más universalidad. Que creo que esa es la gran virtud del cristianismo, que logró cierta universalidad. Que al final de cuentas era la idea, de generar la apertura. Entonces, por ejemplo, las Saturnalias, que es la festividad romana de fin de año, pues para no eliminar a las Saturnalias y instaurar una nueva celebración, pues ¿qué hace? Pues se homologa con el cristianismo, y así tenemos la festividad de Nativitas que viene precedida pues por todas estas festividades de fin o de Sol Invictus romanas y también griegas. Por ejemplo, el dios Dionisos también es un dios que tiene se da su nacimiento en Tracia también a final de año. Y cosa curiosa, por ejemplo, a Dionisos también, como Dionisos el nacimiento de Dionisos, o más bien la existencia de Dionisos, lo que está queriendo decir es por qué los seres humanos chupamos alcohol. O sea, eso representa a Dionisos. ¿Quién le dijo eso? O sea, no sé de qué está hablando. No sé de qué está hablando. Supone que si ustedes leen el mito de Dionisos, lo que les van a explicar es por qué desde Tracia hasta los lugares más lejanos a Grecia se pistea. Se ve, porque el gusto por el vino. Y él lo que hace es repartir el vino. ¿Y qué hace la Eucaristía también? No estoy diciendo que obviamente la tradición cristiana tiene sus fundamentos y todo eso es respetable, nada más hay una coincidencia ahí que... un mitologema. Un mitologema. Y que Dionisos reparte el vino. Es esta universalidad, o sea, son conceptos que no nada más pertenecen a una sola región o a un solo pueblo, son conceptos que están presentes en todas las... Además que tiene mucho que ver también que en ese entonces había agua de la que no podías beber tan fácilmente porque estaba contaminada, ¿no? Era épocas de pestes, eran épocas, no sé. Entonces el vino que estaba tratado era a veces mucho más sano que beber agua.
Claro. ¿sí? ¿no? Y el tercero, por ejemplo, lo que platicamos, o sea, es esta universalidad. América, antes de conocer la cultura occidental, la cultura europea, comparte algunas historias, algunas mitologías más. Entonces es más bien, la intención es esa. Sí, o sea, también es difícil no darse cuenta, o por lo menos no preguntarse por qué en culturas de este lado del mundo, en América, comparten cosmogonías tan iguales a Egipto o Grecia. O sea, por ejemplo, en el Popol Vuh también está dicho que la creación precede, la creación digamos que la causa de la creación pues es precisamente el caos, es ponerle un orden al caos, ¿no? Y si tú revisas las cosmogonías griegas, también los dioses lo que hacen es, no hacen otra cosa más que ponerle orden al caos. Que eran los titanes, las fuerzas de la naturaleza desatadas. ¿Qué viene a hacer Zeus y sus compas, los dioses que gobiernan el Olimpo? Ponerle leyes. Los olímpicos. Orden. Es una fuerza que está, pero... Sí, es una fuerza que parece... de huevos. Yo le pongo leyes a eso. ¿Sí? Y tan fácil como ver un libro de física hoy en día, ¿qué hace la física sino establecerle leyes a la naturaleza? Entonces, modelos, estructuras, causas, todo eso está presente en los mitos. Entonces, por eso es tan importante y por eso quisimos comenzar con eso. O sea, tiene un origen, pues. Sí. Y en la Saturnalia eran festejos que se celebraba, que es el sol invicto, el nacimiento. Por ejemplo, lo que hacían era los esclavos, era el único día donde ellos podían ocupar el lugar de los amos, entonces los esclavos eran tratados como si fueran amos. Curioso, un poquito como el carnaval, ¿no? De hecho, el carnaval es medieval, por ejemplo, y es una resonancia de todas estas... no en la misma fecha de la Saturnalia, no. Pero es una resonancia en el sentido de cambio de roles. De roles. Y, por ejemplo, en la Saturnalia, los amos le daban regalos a los esclavos. O sea, llegaban y le daban un regalo. ¿Y qué hacemos en Navidad? Pues, si no, en el intercambio. Pues que te tocó tu tía, pues dale su disco de Juanga, órale. Yo iba a decir algo muy breve. ¿Qué es el aguinaldo? Un regalo a los que somos. Un regalo a los obreros. A los que somos, Ya poniéndonos marxistas. Ya. Pero sí, o sea, si nosotros hacemos como una revisión de la historia, pues vamos a encontrar esas resonancias, ¿no? Lo del aguinaldo. Estoy sonando... Lo del aguinaldo, lo de los regalos, lo de pues, el sol invicto, o sea, todo eso que nosotros encontramos de coincidencias, pues no son precisamente coincidencias, sino son causalidades, ¿no? Se realizaban festejos entonces por esta situación. Se traslada en este festejo, en esta festejación, al sol invicto en algún momento, y se traslada a la figura de Cristo como luz. Sí, pues es que, a ver, ¿qué es Cristo? Pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Que es el Salvador. Entonces, el Mesías, el elegido. El elegido, quien va a llegar a instaurar un nuevo orden. Y esa figura mítica que llega a instaurar un nuevo orden está presente también en muchas otras culturas. Sí. En Dionisos, o sea, el orden del vino, por ejemplo, que es Dionisos, en Mitra, en Heracles, en Quetzalcóatl. El dios egipcio es... Horus. ¿No? O sea, son figuras míticas que llegan a instaurar un nuevo orden. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una unidad, lo que dice Fridtjof Schuon, también un pensador que hace cierta religión comparada, y él habla de una unidad trascendente de las religiones. ¿Qué pasa? Que, como habíamos dicho en episodios pasados, los dioses estaban en la tierra, convivían con los seres humanos y nos abandonan, pero dejan un principio que es esta unidad trascendente de las religiones, y que esas religiones lo que hacen son caminos, más bien, ¿qué son las religiones? Sino caminos. Se ramifican. Entonces, ¿qué es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, todo lo que es las religiones del lejano oriente, de la India? Son caminos que parten de un mismo sitio y que van a un mismo sitio que es lo sagrado. Entonces, podemos, hablando de Cristo, por ejemplo, como figura mítica, pues no es que
no estamos queriendo decir que Cristo sea una repetición de otros dioses, sino que obedece a un mismo objetivo, que es la unidad del ser humano. La universalidad. El concepto es la universalidad. Cada religión lo va a decir a su manera y lo va a decir con sus propios personajes, pero el camino es el mismo, es lo sagrado. Y creo que la literatura se sustenta en estos mitologemas, ¿no? Siguen estando presentes ahí, porque a final de cuentas la literatura más viva es la que habla de la condición humana. Es a lo que todos estamos atados, ¿no? La tristeza, la guerra, el amor, la muerte, a todo eso que estamos atados, eso es lo que trata de ser la literatura. Sí, los clásicos son clásicos porque están embarazados de un mitologema. Porque si no, tú puedes leer un librito que hable de cualquier situación coyuntural que te resonará en ese momento porque habla de algo que pasó en tu colonia, no sé qué, pero van a pasar los años y ese libro va a ser olvidado. Y en cambio, la Ilíada, la Eneida, la Divina Comedia están embarazadas de mitologemas. Por eso siguen siendo relevantes, siguen estando vigentes, porque nunca vamos a poder desembarazarnos de nuestra propia condición humana. Amén. Lo dijo como un prodigio, ¿no? Dicho como un verdadero prodigio. Sí. Miguel Fiore lo hubiera dicho. Y bueno, como comentábamos ahorita, que eran las festividades de la Saturnalia, al cristianizarse, al hacerse esta universalización con la religión católica cristiana, comienzan a hacerse estas celebraciones por el nacimiento de Cristo, que se empata con el solsticio de invierno. Esto da pie a que en estas mismas reuniones se generen obras en la literatura, en la música, en el teatro, posteriormente en el cine, claro. Ya sea por encargo o los mismos autores, los mismos creativos generaban historias y obras para presentarse en las fiestas y que fueran de consumo. Tenemos, por ejemplo, obras como la de El gigante egoísta, de Oscar Wilde, que viene a ser una manifestación de una historia con el niño Jesús. Justamente eso, a ver, recordemos un poquito cómo iba ese cuento, porque bien no lo tengo tan fresco, pero el gigante egoísta es un hombre que tiene un jardín bastante grande, de los niños se cuelan a su casa, a su territorio a jugar, y él está enojadísimo con esa situación. Entonces los corre, los veta, creo que pone por ahí una valla, ¿no? Que no se acerquen. Pero aparece un niño pequeño que tiene unas heridas, ¿no? Tiene unas heridas en las manos y en los pies. Ahí está la referencia cristiana. Y entonces él, al verlo a él, se conmueve y permite que los niños entren al jardín, ¿no? Algo así. Lo cobija, se hace cargo de cuidar al niño. Lo tiene siempre aquí, lo sube a las ramas de los árboles, lo baja, lo atiende, lo protege. Y entonces la vida del gigante comienza a cambiar drásticamente. Correcto. Pero pues también hay como un aterrizaje triste, nostálgico, que tiene que ver, como lo decías, con la renovación, ¿no? O sea, al final de cuentas es la noche larga, y al día siguiente viene la renovación. Bueno, pues creo que el cuento funciona con un mitologema muy similar, porque después de una vida vacía, en los últimos días del gigante encuentra esta vena que le hace valorar la vida, insisto, muy influenciada por el cristianismo, y él fallece, ¿no? Sí. Le levantan un busto ahí en la casa de él mismo, donde los niños juegan alrededor de su jardín y lo permiten. Era algo así, ¿no? Algo así el cristianismo. Bueno, también Oscar Wilde pertenece a una cultura puritana, que me imagino es que siento ya ahí como que es algo que me gustaría preguntarles. ¿Qué tanto creen que, por ejemplo, Oscar Wilde tenía a pesar de que él era una persona, era un dandy, que la vida que él estaba llevando era una vida donde él quería como exponenciar a su máximo nivel las cuestiones estéticas, ¿no? Como que sí, el arte era un esteta, exacto, y era la pose, y luego viene esto que hablábamos en el episodio 2,
de Profundis, ¿no? Donde viene este cambio muy drástico en su vida y que él cambia completamente de manera de pensar. Pero este cuento que ustedes mencionan, pues no deja de tener estos rasgos cristianos, estos rasgos religiosos, que me imagino, y era la pregunta que quería hacerles, si ¿será que Oscar Wilde nunca quiso o nunca pudo dejar de lado estas cuestiones como más pues más profundas de la religión y luego aparecen en De Profundis, ¿no? Yo siento que, digo, haciendo el punto en común que encuentro entre este cuento con rasgos demasiados cristianos a De Profundis, ya me dirán si la ando cagando, pero siento que es la redención. Sí. O sea, el gigante era un ogro, era amargado, odiaba a los niños y termina teniendo esta redención al conocer al niño Jesús, al niño Cristo. Con De Profundis tiene esta línea de descenso a los infiernos. De descenso al infierno, pero tiene esta redención con lo que sí llegó a encontrar en una relación así. Sí, yo lo que veo, la relación sería la redención. Y también el aprendizaje, ¿no? En De Profundis está muy marcado la cuestión del aprendizaje a partir del sufrimiento, ¿no? Que es este descenso a los infiernos que es en la cárcel, en el cárcel de Reading, creo que se llamaba. Sí. Y pasó por 3 cárceles, pero ahí escribió un poema, fue el último poema. De la balada de... La balada de Reading. La balada de Reading. Y bueno, de Profundis ¿también lo escribe en Reading? No, creo que ese no lo escribe en Reading. No me acuerdo dónde lo escribe, pero no lo escribe. Bueno, pero el caso es que es el descenso al infierno. Y que no sale, no sé, ya de su vida después de eso ya no salió, porque incluso hay fotografías donde Oscar Wilde en sus últimos años, hay una fotografía, creo que meses antes de que falleciera, él ya tiene un golpe en el oído que se produjo en la cárcel, que se infectó, no pudo sanar, está como con compresas, cosas así, supurando, es obeso, un hombre que era muy cuidado de su imagen, sí. De repente se le ve muy descuidado, a eso me refería. Es que... Ahora, yo entendí tu pregunta diferente, y la voy a responder pensando que me la preguntaste de esa manera y tal vez estoy haciendo una estupidez, pero no sé, la primera... Haz de cuenta, yo lo que entendí es que preguntabas que Oscar Wilde, a pesar de ser un esteta que buscaba, por lo tanto, de una forma bastante narcisista, la imagen, la belleza, y por lo tanto también era un hombre de excesos, en el sentido de vivir plenamente lo que él consideraba estético, el cuerpo humano, por ejemplo, y hacía orgías y lo que tú quieras, y que al mismo tiempo jugara en su cabeza la imagen del cristianismo. Yo consideraba, digo, si es que esa era la pregunta, la vida de John Cheever. La vida de John Cheever, pues fue un hombre alcohólico, se casó, tuvo hijos, pero que él vivió su homosexualidad como si fuera, le llamaba creo que inversión, como si fuera una condición que siempre estaba tratando latentemente de controlar con la religión. ¿No? Okay. O sea, yo pensaría como Fitzgerald decía, un genio o una mente de genio es una persona que puede tener al mismo tiempo dos ideas contradictorias en perpetua pugna y nunca resolver ni una ni otra. Yo creo que... Fíjate, y de hecho lo entiendo mucho más interesante que la manera en la que la pregunté, güey. O sea, ya sé, ya me quedé a ver, dije una pendejada, creo que está más que... Creo que estuvo más chido lo que pensaste tú, güey. Pero, y Sartre dice algo parecido, o sea, dice que el único filósofo en serio es aquel que tiene dentro de sí mismo dos ideas contrarias. Y cómo, porque la genialidad es cómo puedes hacer convivir a esas dos posturas. Miren, por ejemplo, acá, por ejemplo, tenemos a Borges, ¿no? Pero pensaba, es uno de los hombres que nos gusta... ¿no? Nos gusta justamente su contradicción, porque por un lado tenía los cuentos de cuchilleros y por otro lado tenía los cuentos de biblioteca. La violencia, el gaucho, lo llano, la pampa, sí. Pero por otro lado está el hombre de erudición, sí, ¿no? Entonces, y los mantienen en eterna pugna y hasta sus últimos años siguió escribiendo cuentos de cuchilleros y cuentos de biblioteca. Que está esta separación que él hace, pero que siempre trata de encontrar como estos puntos en común, ¿no? Me hace pensar, por ejemplo, en
cuentos que él tiene donde en calles de Buenos Aires hay sabios descendientes de los escandinavos, ¿no? O estos apellidos que él, o sea, como él logra como conjuntar toda la cuestión como de la sabiduría occidental con precisamente el llano. Por ejemplo, Funes el Memorioso, o sea, Funes es un tipo que vive como en las provincias. En la Pampa, ¿no? Fuera de Buenos Aires. Y que sin embargo le ofrecen libros y termina citando de memoria, ¿no? Sí. Filósofos de difícil comprensión. Aprende latín, cita las enciclopedias. Y yo pensaría que la Navidad es justamente también esta sensación, la renovación, es el estar en contra de estarte despidiendo de algo mientras quieres al mismo tiempo recibir algo, ¿no? O sea, estás en la pugna de la nostalgia de lo que estás abandonando y al mismo tiempo estás alegre y con la intención de tener como el mejor, no sé, ¿cómo se puede decir? La mejor, no sé, fue la otra palabra. Disposición, la mejor disposición para recibir a lo que se viene, ¿no? Claro. Es como cargando. De hecho te voy a poner pon un relojillo ahí. Tienes la mejor disposición y yo creo que también viene ahí la sensación del año nuevo, ¿no? ¿Por qué también está tan cerquita el año nuevo de Navidad? Porque esas fechas de repente se empalman y la literatura los homogénea. Entonces, son cierres de ciclos. Son fechas de cierres de ciclos. Bueno, insistimos, la parte de la Navidad es el nacimiento de una nueva era. Obvio. Calendáricamente. Pues nativitas, ¿no? A la semana nacen. A la semana tenemos el nacimiento de un nuevo año. Sí. Sí, y ese ciclo, por ejemplo, de un año, lo que ustedes creo que está muy presente en la Navidad, como está presente en la condición de todos. Yo creo que todos vivimos, o todos, no sé si todavía se siga sintiendo lo mismo, porque no creo que ahorita ya los cuadernos ya no son tan usados como los utilizábamos nosotros, pero el año nuevo, con un cuaderno nuevo. ¿Cuaderno qué, perdón? Sí. Ya no me Perdóname. Hombre, o sea, ya no me sus notebooks. Pero ya ahorita, bueno, abrías el cuaderno y decías, son 100 nuevas. O sea, la cagué el año pasado, pero ahorita creo que hay una ahora sí ya viene, casi ¿no? trueno, y pero viene ahora la sí intención de los propósitos. Por ejemplo, o sea, ustedes que son del ramo de la contabilidad. Ahí, es que son que la cagan muy seguido. No, de décadas anteriores. Dije, qué manera tan elegante decir viejo. Ustedes que son de la calzada para allá. Estamos de la calzada para allá. No, que ustedes también hacen un cierre de año, ¿no? O sea, ustedes también hacen como que es como un recuento. Se prepara lo bonito para el siguiente año. No le encuentro lo bonito, pero sí. Pero sí es como un cierre, o sea, es como cierre y darle. Son ciclos. Cierran un ciclo, ¿no? Al ser humano le encanta leer los ciclos. Hace poquito que estuvo de moda la parte de que según los mayas se iba a acabar el mundo. ¿Por qué? Porque ya no escribieron más allá de este calendario. ¿Cuál era el punto? Pues no, se le acabó la piedra al compa para hacer un calendario nuevo y hasta ahí quedó. Sí, y aparte también hay que decirle a la gente que esos fines del mundo de las culturas son fines de estaciones y de tiempos, digamos, simbólicos, ¿no? Ellos no están ya va a chingar a su madre la tierra, deja tallo aquí. No, ellos lo que están en es, se acaba una era. Le dan una unidad al tiempo, ¿no? Sí. Dan una unidad y lo que está diciendo es esta unidad, ya se terminó y bueno. Sí, Grecia también tiene esos fines de era. Por ejemplo, en el banquete de Platón está situado uno de la era dorada del ser humano, donde los dos géneros estaban unidos, ¿no? Había un individuo que era hombre y mujer y luego se separan, y ahí viene la decadencia del ser humano, por ejemplo, ¿no? Lo que hacemos en la universidad con los aztecas, cada 52 años el mundo se iba a acabar, se apagaba el sol ya no iba a volver a salir, ya no había esperanza en la humanidad. Cada 52 años, que era el siglo, nacía el sol nuevamente al día siguiente, volvemos al mitologema, y había el inicio de una nueva era. Y esos son los siglos, son ciclos. Nuestro siglo es de 100 años, los aztecas 52, los griegos no sé de cuánto tiempo eran, pero
son ciclos. Hay fin y ¿quién iba a decir que había mitología más en la contabilidad? Ahí está. Digo, tan menospreciamos contadores. Tampoco está buen Pedro para que también defienda la contabilidad, pero está ahí el show. Otra que platicaba Alfredo respecto a estos cierres de nostalgia. Por ejemplo, hay un cuento de Joyce que se llama Los Muertos. No es un cuento tal cual de Navidad porque no es esta historia bonita a la que estamos acostumbrados. Sí. De Navidad. Fíjate, voy a hacer un paréntesis ahorita que sí historia bonita. Lo comentábamos, ¿cómo le dices tú? Off the record. Off the record. Off the record. ¿Por qué la literatura no puede hacer como tanto close-up o puede estar tan cercana a momentos plácidos y de alegría demasiado larga? Porque se aburre uno se aburre, o sea, les platicaba lo que decían un profesor, ¿por qué los cuentos para niños terminan y vivieron felices para siempre? Porque la felicidad no es digna de ser contada. En la literatura cuentas problemas. Entonces, es lo que tiene acción, lo que tiene pulpa. Entonces, ahora sí, es Navidad, pero lo que se va a contar no es bonito porque creo que no es digno de ser contado. Exactamente. Los Muertos platica unas tías del protagonista, de Gabriel, hacen una fiesta anual y echan la casa por la ventana. Las tías no se casaron, ya están grandes, una era cantante de ópera, entonces son estas reuniones y sucede algo que tiene que ver con una melodía que viene a hacer un parteaguas en la historia. El protagonista termina entendiendo que son fechas y se me hizo un cuento muy bonito, muy chido, pues porque cuéntalo de la tuberculosis, cuéntalo. Hay una canción que le recuerda a la esposa del protagonista a un amor de juventud, que el vato tuvo tuberculosis, ella se iba a ir a estudiar y el güey, fuera de los cuidados, se escapa al hospital y va a visitar a la última noche antes de que se vaya. Obviamente con tuberculosis y el campo nevado, pues se lo carga el payaso. El payasín. Y fallece. Y esa canción le recuerda en esa fecha, en Navidad, que la cantan unos de los invitados, le trae este recuerdo y la pone en un estado nostálgico. Justo cuando se están despidiendo, ¿no? Ya va con su esposo agarrando como su abrigo y ella tiene ese acceso, ese arrebato. Y cuando sale de ahí, entonces ella contagia un poco a él, ¿no? Sí, el esposo venía con todo, porque ya unos alcoholes encima y la ve guapa, vestidazo, peinadazo, uñaxa, pelaxo. Nomás va pensando ahorita que lleguemos al hotel y cuando ella le platica la historia, él de un inicio como que la recibe con cierto recelo y termina entendiendo porque lo traslada a su vida. A lo mejor el siguiente año la tía fulanita ya no está, la fiesta ya no va a ser igual. Las fiestas que en el pueblo es un pueblito chiquito de Escocia, es un pueblito chiquito de Escocia, las fiestas ya no van a ser igual si falta mi tía, que es la más grande. La tía más chica va a estar resentida, va a estar nostálgica, triste, es decir, los invitados va a haber esta nostalgia, va a ser nuevamente el cierre de ciclos. Exactamente. Se llama Los Muertos porque el protagonista, termina entendiendo que son fechas en las que indudablemente algo va a ser diferente. Alguien ya no va a estar. Y le va a terminar restando a esas fiestas. Que vayan a ese cuento, precipítense. Es un cuento muy... ¿Está en Dublineses? Sí, es el último. Es un cuento hermoso de Joyce, la verdad, muy. Lo único que se le entiende a Joyce, ¿no? Sí, ya después viene Ulises, Finnegan's Wake. Es un buen acercamiento a Joyce. Es un buen acercamiento a Joyce. Sí, no, de hecho, Ángel Ortuño era el poeta, Antonio Ortuño, el novelista, dice que la mejor manera de acercarse a Joyce es Dublineses, ¿no? Yo me imagino que los otros son unos
pinches muros donde te vas Y vamos siendo sinceros, a mí Antonio Ortuño me gusta más en cuento. Creo que en cuento ha tenido cosas muy y creo que lo que estaban hablando en Joyce es que le gustan sus cuentos. Creo que cuando dice eso, de repente dice que le gustan sus cuentos. Sí. ¿No? Escritor jalisciense, ¿no? Sí, ambos hermanos. Ángel era poeta, que en paz descanse. Acaba de fallecer. Le acaban de hacer, creo que un homenaje aquí. Sí, es un poeta interesante. Tengo ahí como cosas que no le entiendo muy bien, pero me parece... Él tiene una idea, así rápido ya para pasar al siguiente tema, una idea muy, muy fregona que me gustó mucho, que es lo de un concepto que es el lector nigromante. Que él dice que toda la literatura, más bien el lector lo que hace con la literatura es hablar con los muertos, porque ahí están las ideas. ¿Estás leyendo? Leemos a Borges ya no está. Sí, o sea, a Saramago ya la actividad de la lectura, Cervantes. dice Ángel Ortuño, la actividad de la lectura es un conversatorio con los muertos. Y él lo relaciona con un poema de Quevedo que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo conversando con los muertos y con mis ojos escucho a los difuntos. Ese no está bueno para el capítulo pasado. Pues siguiente tema, yo creo que comenzamos a hablar ya de los cuentos para ir cerrando. Ahorita que todavía, para no desligarnos completo de la deidad, hay un cuento que me gusta mucho de Dino Buzzati. Que bueno, se ganó su lugar con el desierto de los tártaros, pero la verdad es que como cuentista, híjole, el cuento se llama Un cuento de Navidad, como este cuento canónico que todos conocemos. Sí, ándale, que todos conocemos y que ahorita pues sí vamos a mencionar por lo menos a Ebenezer Scrooge, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el siguiente cuento porque es una abadía, o es la casa arzobispal que está pegadita a la catedral del arzobispo. Entonces es la noche de Navidad, es el 24 de diciembre, y lo que dice es: esta noche Dios es para el arzobispo. Esta noche la catedral se llena de Dios, está rebosante, e incluso las puertas no quieren ni cerrar de tanto Dios que hay ahí. Y el cura está preparando para el arzobispo todo, ¿no? Y de repente alguien toca la puerta, dice: no puedo creer, pues todos están en sus casas. Abre y es un mendigo. Y el mendigo le dice: ¿sabes qué? Es que no puedo creerlo, cuánto Dios hay aquí. ¿No me daría un poco para pasar la noche? Dice: ¿qué es lo que estás diciendo? Una limosna sí, de pero Dios. lo que pide es Dios, ajá. ¿Es una limosna de Dios? No, es que la verdad es que independientemente de ser creyente o no creyente, el cuento es buenísimo, ¿no? Entonces él dice algo como: pero es demasiado egoísmo de tu parte. Hoy, o sea, Dios está para ustedes todo el tiempo. Hoy la catedral está cerrada para que el arzobispo pueda disfrutar de Dios. Por ahí el narrador dice cosas como que la gente se pregunta, no sé, la madre tiene a sus hijos, el soltero tiene a los amigos. El arzobispo, ¿a quién tiene? ¿A quién tiene? ¿Está solo? No, tiene a Dios, ¿no? El cura mismo. Día tiene. Este día. ¿Cómo crees? ¿Es egoísmo? No, pero toma, y pum, y le da un dinero, ¿no? En cuanto le da el dinero hacia la puerta, desaparece Dios. Ya no hay Dios. Le puso precio. Exacto. Entonces él está preocupado porque va a llegar el arzobispo y ya no va a estar Dios. Entonces él sale de la catedral y comienza a vagar por el pueblo. Y en el pueblo se asoma a la ventana de una casa donde está reunida una mujer con sus hijos y ve que hay una pizca de Dios, hay una buena brizna, ¿no? de Dios. Dice: no, hija, fíjate que lo que me pasó por mi culpa, por mi culpa el arzobispo se va a quedar sin nada el día de hoy. No me daría su peso. Oiga, señor, no puede ser. Usted sabe la fecha que es hoy Navidad. ¿Le voy a dejar sin Dios a mis hijos? Perdóneme, pero no. Y se queda sin Dios. O sea, también ella se queda sin Dios. Entonces el cura no puede parar y sigue caminando hasta que llega como una ranchería, una granja ya a lo lejos, donde está un hombre que está parado viendo hacia el pueblo, como oteando, y arriba de él, en un árbol, está una brizna de Dios. Dice: hijo, fíjate lo que acabo de hacer, dejé al arzobispo sin Dios.
se me ha escapado, no me darías poquito, con que digas que sí, me salvarías. Dice, no, si el pueblo se quedó sin Dios es porque es un pueblo pecador y no se lo merece. Sodoma y Gomorra. No. Sodoma y Gomorra. Y como hizo un atentado a la salvación, Ajá. dice, suficiente tengo para salvar mi alma yo, y desaparece Dios. Entonces, él En ese egoísmo también vuelve a ser exacto, Dios. nunca te lo dice, el Ajá. momento creo que gana por eso, porque nunca hace ese contraste, ese lo hace el lector, pero entonces sigue caminando, se mete como a un bosque, hay como un laguito, y allá hay una capilla olvidada, donde ya no se da misa, que está brillando. Él se acerca, abre la puerta. Perdón, el mitologema del viaje que también El mitologema del viaje, que ¿no? tenemos pendiente, pero... Que este viaje va desde la catedral Ajá. hasta el bosque, ¿no? Ok. O sea, es hacia abajo. Sí. Ok. Entonces, Llega, abre la puerta y no puede creer lo que hay allí. Hay tanto Dios que dice, esto es el paraíso. Y hay un hombre que está rezando, está solo rezando. Entonces, cuando él se voltea, dice, no puede creer quién es. Es el arzobispo. no. Y el arzobispo dice, hijo, ¿qué veniste a hacer aquí esta noche de perros? La andas cagando. Ahí se acaba el cuento. Y... A mí ese cuento me gusta Qué muchísimo. chulada. Y lo que les cuento, la verdad es que el de spoiler no les sirve de nada. ¿Cuál es? Se llama Cuento de Navidad de Dino Buzzati, un italiano Qué bárbaro. lindísimo. Ya, de spoiler, sí, ya tuvieron más o menos 80 años para leerlo, ¿no? Es del 57. Algo así, sí, creo que ese sí, ese 70 sí. años sin problema. Pero la verdad es que ese es tipo de literatura que si la cuentas no le pierdes. Más bien, creo que si la lees vas a Yo encontrar. creo que la buena literatura La voy no a tiene buscar. spoilers. No tiene spoilers, No, estoy de no hay acuerdo. manera de spoilear una buena literatura porque no importa el final. Lo que importa es ¿Cómo llegas? el recorrido, Sí. ¿no? Amén. Dicho como... Has dicho como... Ey, Pablo, Hoy sí vienes bien bravo, compa, hoy andas iluminado, sí, No, no, sí, manches, está güey, iluminado, sí. qué bárbaro, Soy como un ando- verdadero prodigio. Pues hoy ando Profeta. Hoy andas de... en haiku. ¿Cómo se llaman los? 1, 2, 1, 2. Tum, 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 tururum, tum. Tum, 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 tururum. Y bueno, estamos acostumbrados a que las historias de Navidad suelen ser historias felices, bonitas, mencionamos ahorita a algunas de ellas, pero dentro de la literatura tenemos historias como la de Cuento de Navidad de Dickens, que está más que conocido. Es la canónica, Claro, ¿no? Sí, pues, lo han presentado, ¿qué? Los Simpson. Los Simpson, recuerdo. Disney, sí, Los sí, Picapiedra. Piedra. Se ha presentado a Everything in Cruise con los Sí, sí, fantasmas de la Navidad pasada, No, presente y los futura. patos, que era Paco, Ah, Hugo, Paco y Luis. los patos de Disney, el Rico McPato, Rico McPato. Donald y los sobrinos, todo. Se ha explotado. Pues de hecho, esa es la de Disney. Rico McPato es ¿Ah, la de esa? Disney. Ajá, esa es la de Disney. Pero también tenemos Disney. dentro de Disney. Disney. Perdón, Disney. Sears. Pero también tenemos dentro de la literatura lo que platicamos de que no siempre el tema explotable es el vivieron felices para siempre, sino también hay historias bastante obscuras. También hay cuentos de Navidad bastante oscuros. Sí. Hay un cuento de Navidad de Dostoyevsky. Se llama Un árbol de Navidad y una boda. Sí lo pueden encontrar. Es una fiesta para Navidad, pero hay un hombre que escucha que una niña es de familia acomodada y tiene una dote que a él le parece interesante, y a partir de ahí toda la fiesta comienza a acosar a la niña. Una gran parte de la historia es un acoso, es algo que hoy está completamente vigente y que se encontraría completamente enfermo. Es un hombre que está acariciando a una niña de 12 y que le dice a su compañerito que se vaya, que se aleje para que los deje solos. Ella está jugando con una deja de muñeca. enfermo hasta penal. Ya. Y que a juicio de ahorita tal vez entonces se cuestionaría lo que está pasando en aquel momento, pero él logra, digamos, salir de ahí, porque el narrador está viendo toda la escena atrás como de una planta que lo recubre. Entonces sale, comienza a hablar con los padres de la niña, vanagloriándola. Él tiene una posición como de educación, una especie de escuela, director de escuela, qué sé yo.
Entonces el narrador pasa por ahí una escena donde él se burla del otro, lo hace sentir incómodo, pero en realidad pasa el tiempo, ahí se corta la historia. 5 años después, él pasando por una iglesia ve que alguien se está casando y se asoma y son ellos dos. Es la niña, que ya debe tener 17 o algo así, más este señor que yo creo que va para los 50. Habla de la angustia que ve en la cara de la niña. De la niña. Cómo todo comienza con un cuento de Navidad. Una fiesta, una reunión de Navidad. No, y se vuelve algo perverso. No, Dostoyevsky tenía... Es lo que te iba a decir, pues qué raro que el que le encuentra del lado oscuro pues sea Dostoyevsky, ¿no? Que es como el gran pues el gran maestro de la psicología del personaje, ¿no? Que sabe cómo adentrarse en la psique. No sorprende que genere una y casi obra, siempre pues, eran como cuestiones muy oscuras, ¿no? Lo que hay detrás de los personajes de Dostoyevsky. Sí, hombres que padecen una especie de enfermedad. Por ejemplo, el jugador es un ludópata, crimen y castigo, es un asesino, ¿no? Que está matando a una usurera, no sé, en fin. Sí. Y nos iba a platicar también de la niña de los fósforos. Esa... Este estaba como oscuro, la niña de los fósforos lo prometiste como una historia muy triste, entonces... Hay memes donde ustedes que están siguiendo memes literarios o la literatura y el memes de Bellas Artes, todas esas páginas, seguramente que por ahí se lo encontraron. Es un meme donde dice, esta cebolla nunca me hará llorar, y de repente aparece un párrafo, el último párrafo del cuento, y el cuate está llorando porque la cebolla le cuenta el último párrafo del cuento. Es un cuento brevísimo, creo que si ustedes se ponen a buscarlo ahorita lo van a terminar en 2 minutos. Se llama La niña de los fósforos, de Christian Andersen, que por lo demás Christian Andersen es bastante famoso por hacer las verdaderas historias de Disney, ¿no? de muchas de las que Disney tomó y las edulcoró, ¿no? Pero que en realidad son cosas crueles. Sí. La niña de los fósforos se me figura mucho a este corrido del hombre que para seguir tomando tragos de amargo licor. Dos monedas. Haz de cuenta, viejo, haz de cuenta. Déjame estar por la chela, por a mi compa el Monchis Ayala. La niña de los fósforos vende fósforos, eso se dedica. Y está la noche de Navidad vendiendo fósforos, el frío está encabronado. Y ella está pensando en que acaba de morir su abuela, que era la única mujer que se preocupaba por ella, el único familiar que se preocupaba por ella, porque su padre es alcohólico, necesita el dinero de los fósforos para seguir tomando, y ella tiene miedo de volver sin el dinero porque entonces lo van a golpear, y ella está vagando por ahí, pero por ahí se le ocurre prender un fósforo para calentarse un poquito, y entonces se le aparece una escena que a ella le gustaría estar ahí, donde está reunida una familia y hay un banquete, hay un banquete, hay fruta y hogazas de pan y bebidas calientes, pero la cerilla se apaga. Entonces, bueno, una más, y la escena crece, ¿no? Ahora es más suntuosa, benévola, resplandeciente. Total que creo que la tercera, algo así, ve a su abuela, donde ya está con ella, está conviviendo, se siente muy cerca de ella. Total que la niña se acaba todas las cerillas en esa noche, y al día siguiente la encuentran muerta de frío en una calle. O sea, estamos hablando que son 2 minutos el cuento. Hay navidades así, ¿no? No sé qué me hizo llorar más, si eso o el final de los Supercampeones cuando Oliver Atom no tiene piernas. Spoiler alert. El final de Garfield. ¿No te acuerdas del final de Garfield? No. En la última tira de Garfield, que no sé si es también un creepypasta, ¿no? Que lo hablamos de repente. En la última tira de Garfield está, no sé si se acuerdan de cómo era, pero tiene una cajita, está siempre como cobijadito, y está las setas de que está roncando, y en la última ya no ronca. O sea, le quitaron las setas. Sí. O ¿se acuerdan de la serie de dinosaurios? La de Ronnie. Sí. El último capítulo. Ya no va a haber un... No. Se van a extinguir. Qué triste. Ay, güey. Pues hablando de cierres de ciclos. Sí. La niña de los fósforos está ahí entre esas. ¿Ese dónde lo encuentra uno?
Híjole, no sé, yo lo leí en una antología de cuentos sobre Navidad, pero creo que lo van a encontrar en internet. Si lo buscan La Niña de los Fósforos, como es algo muy breve, lo van a encontrar en el número de páginas. O si no lo encuentran, escuchen Dos Monedas de Ramón Ayala. Y luego el mitologema. Ahí está el mitologema que termina en un corrido. Para quien no le guste la música norteña, para que vean que hay alta literatura ahí. O sea, de Dickens a Ramón Ayala. Es más, así se llama una tesis de uno de nuestros suscriptores, de Dickens a Ramón Ayala. Que por cierto nos está viendo, ¿no? Claro, sí, le mandamos un saludote y un pechote. Feliz Navidad. Feliz Navidad también, por cierto. Bueno, pues, obras, cuentos, libros, ¿qué recomendarían para Navidad a nuestros amables y muy queridos seguidores? Escritura Malivers. Nuestras escrituras. Pues comenzamos hablando de los mitologemas y creo que estaría como bien darle un cierre a eso, bueno, no un cierre, más bien encaminar, no un cierre, sino más bien una apertura a que si gustan como investigar acerca de... Es que ahorita que destapó el deseo y sentí como que el acordeón, perdóname. Lo del Ramón Ayala. ¿Qué vamos a desayunar? Bueno, si quieren, si les interesa el tema del mitologema y de todo lo que, cómo se repiten estos relatos en la cultura de la humanidad, o sea, más bien en las distintas culturas alrededor del mundo, creo que, bueno, el principal teórico de los mitologemas se llama Karl Kerenyi. Él es un historiador de las religiones y un investigador de estas cuestiones de la antropología y de la historia de la cultura, y es de Hungría y tiene un libro que se llama La religión antigua. Pero aquí tenemos uno que también pertenece al mismo grupo, que es Carl Gustav Jung. El libro se llama Arquetipos e inconsciente colectivo. ¿Y por qué digo que pertenece al mismo grupo? Porque él fue amigo de Karl Kerenyi y perteneció a un grupo que se llama el grupo Eranos, donde hacían como estos estudios de religión comparada. Y este libro, Arquetipo e inconsciente colectivo, pues tiene una manera de expresar lo que Karl Kerenyi le llama mitologema. Gustav Jung le llama arquetipo. Y bueno, él lo define como arquetipus, es una paráfrasis explicativa del eidos platónico. Esa denominación es útil y precisa, pues indica que los contenidos inconscientes colectivos son tipos arcaicos, o mejor aún primitivos. Sin dificultad también puede explicarse como contenidos inconscientes. Entonces, esto que explica Carl Gustav Jung de algo que se repite constantemente en las ideas colectivas de la cultura, Karl Kerenyi lo toma para mostrar cómo en los relatos míticos se repiten también ciertas figuras. Entonces, pues mi recomendación sería esa, Arquetipos e inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, o La religión antigua de Karl Kerenyi. Digo, teniendo en cuenta que el Homo sapiens sapiens en sociedad que tenemos registro tiene 8,000 años, digo 6,000 antes de Cristo, 2,000 ahorita que llevamos, pero tiene alrededor de, digo, no va a ser una pendejada, pero tiene sin problema 5 veces más de existir. Somos animales primitivos y de ahí viene toda esta situación. Claro, entonces me imagino que viene este análisis es la parte culta, domesticada, cultural, en sociedad, pero tenemos un bagaje tremendo. Sí, de experiencias, ¿no? O sea, lo que se está repitiendo constantemente en los mitologemas, en los arquetipos, son experiencias humanas, ¿no? El miedo, la tristeza, el amor. Que lo hemos platicado, las hogueras de los grupos humanos prehistóricos,
contándose historias. Sí. Entonces, obvio, o sea, viene desde todo el hombre, bueno, más bien el ser humano primitivo, que no nos hemos podido sacar de encima, ¿no? Sí. Esto primitivo jamás podremos sacárnoslo de encima. Y está muy presente en la literatura y sobre todo en los clásicos. Excelente, al buen Jung. ¿Y vos, pibe? Y vos, Pues, pibe? Pues, ¿qué recomendás? la concha de la lora. Yo voy a recomendar a César Aira. Vetados por César Aira. No, Dios quiera no, pues, pero César Aira, Los fantasmas. Es muy difícil recomendar, bueno, me parece que es difícil recomendar a César Aira porque ya de entrada quien quiera leerlo ya sabe que tiene 100 libros, ¿no? Sí. Entonces, Publica 80 por año, ¿no? No, está... Y que por lo demás, al mismo tiempo que tiene esas críticas, ha sido candidato al premio Nobel, ¿no? Ha sido nombrado bastante. Tiene volumen, pero No, más de bien esta calidad. todas sus obras No, son volumen en Oh, cuanto sí, a la- no, sí, pero sí. calidad no la ha restado, porque de pronto tenemos... Creo que anda como así, ¿no? Como Ok, hay buenas, hay malas. sí, buenas, hay. ok, ya. Este en lo particular la recomiendo por eso, pero también no he leído los ciento y Va. pico que También decir, escribió. lean ¿no? cualquier obra de César Aira, tampoco. No lo recomendaría, pero si lo hacen, pues cuéntenos por favor qué leyeron y si lo recomiendan. Pero ese, Este sí, planteando las fechas de las que estamos hablando, es un 31 de diciembre, en una Navidad bastante, bueno, Navidad no, es un fin de año, en un fin de año bastante diferente a como estamos acostumbrados aquí en México, porque como están en el Cono Sur, para los que no sepan de geografía, a ver, cuéntanos porque yo no sé, yo no sé. la Tierra redonda, por si alguna vez no lo vieron. No, ya nos dejaron los terraplanistas de seguir. Ya nos dejaron de seguir. Mientras es invierno en la parte norte de la Tierra, invierno, frío, nieve, la parte que estamos acostumbrados y la imagen de la Navidad, Ajá. nieve, renos, pinos. En el Cono Sur es verano, entonces allá las Navidades son tormentas, un calor de la chingada. Sí. Y justamente están padeciendo un calor de la chingada. Un aquí calor en de la en chingada. sí. Entonces nada más ubiquen a nuestros amigos brasileños, a nuestros amigos porteños, Porteños, uruguayos. uruguayos, chilenos, peruanos, bolivianos. A ellos la Navidad es calurosa. Ajá. Nada que ver con la nieve. Nada que ver con la nieve, con Papá Noel, Ah, pues con Ni renos. los renos, no. Ni ahí narices no. rojas. Ay, por ahí alguien dice que el viejo pascuero, ¿no? No sé. no. Los Saludos a chilenos. Chile. Qué barbaridad. Saludos de Chile, pero viejo pascuero. Hasta suena despectivo. Sí, oye. Como el viejo lesbiano. Dan como ganas de que no les llegue nada, ¿no? Cállese, viejo pascuero. Ajá. No mames. Con razón no fueron al mundial. Ya. Ahora entiendo todo. Bueno, Entonces, bueno, César Aira. Perdón, Chile, perdón. No, Chile lo va a disfrutar bastante, estoy seguro que sí, porque están reunidos todos en la mesa, están sudando la gota gorda. Lo interesante de aquí creo que es el nivel de realidad, porque es un edificio de departamentos que está siendo entregado, pero que los demás departamentos prácticamente están vacíos. Los albañiles todavía siguen trabajando en el edificio y hay unos fantasmas. Hay unos fantasmas que están contando, el narrador está contando una realidad que nadie de los involucrados puede ver. Están los albañiles, están la familia sentada, reunida por el fin de año, y los albañiles que están trabajando junto con los fantasmas. Está todo mezclado y el narrador es el único que puede hacer una constelación de las historias y las cosas que están ocurriendo ahí. Es algo bastante breve, se las recomiendo, es César Aira, Los fantasmas. Muy bien. Pues yo recomendaría. Para Navidad, la Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, guerrerense, mexicano. Mexicano. La verdad es que, digo, denostando. La obra de Altamirano, la historia en realidad no termina, es una novela de la mitad del siglo XIX. Okay.
los malos son muy malos, los buenos son muy buenos, hasta físicamente. Pero la intención, el mismo Altamirano lo menciona en una explicación del motivo. La intención es explicar o manifestar cómo se vive la Navidad en la sociedad mexicana de aquel entonces. Okay. Estamos hablando de la cena, el pueblo tradicional, los oficios religiosos, villancicos, que es una parte que platicábamos hace ratito de cómo la Navidad replica en música, los villancicos, en el teatro, las pastorelas, las representaciones, que se genera esta sátira de pronto política, aparecen personajes en el momento de moda, ridiculizándolos, exaltándolos. Entonces es un cuento, lo que tiene Altamirano más que la historia, él escribe, insisto, de acuerdo a la novela del siglo XIX. Claro. Pero lo que sí tiene Altamirano es una capacidad deliciosa de plasmar estampas, postales, imágenes. Lo estás leyendo y ves una posada tradicional mexicana, una noche de Navidad mexicana, el pueblo, las costumbres, esta calidez al recibir a los extranjeros. Altamirano tiene eso, tiene este dibujo de las tradiciones mexicanas que... Sí, porque no siempre las posadas fueron puras pedas, ¿no? Exactamente, ahorita las posadas es un buen pretexto para, vamos a tener nuestra posada, por cierto. Que me voy a ligar a la de nómina. Pero Altamirano lo que tiene, o sea, tío, la historia puede ser cansada por farragosona, con esta línea como de novela, como de telenovela de los 90s. Uh-huh. Pero lo que tiene Altamirano es, insisto, esta capacidad de plasmar las estampas, las imágenes. Muy bien, por eso lo recomiendo, más por la historia. Lo recomiendo por esta imagen de las tradiciones mexicanas respecto a estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Perfecto. Pues muy bien, entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho, pues, darle like al video, suscribirse al canal de Apatía. Posteriormente va a salir una sorpresa por parte de Apatía, que vienen, bueno, un nuevo proyecto que tenemos nosotros y también un nuevo programa. Ahora que se viene a los amantes del balón. Se viene el balompié, vamos. Viene por ahí una... Para todos los Thanos Passman que están ahí. Ajá, para todos los futboleros, viene también pues un programa dedicado al fútbol. Y viene también un proyecto que tenemos nosotros también, digamos un hermanito pequeño de Escriturama, que hasta estaremos dándole a todos ustedes los pormenores de apadrinándolo. Y bueno, pues les agradecemos mucho y denle like al canal, vayan a nuestras redes, que es Apatía 2 en Instagram, Escriturama el canal en Instagram también. En Facebook estamos como Escriturama. Y bueno, pues suscríbanse y denle like al video. Felices fiestas. Felices a todos. Fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que vengan cosas chidas. Jo, 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 jo. Y etcétera. Muchas gracias. No, ya la cagué. Ya va a chingar a su madre la tierra, deja tallo aquí. Ya me olvidó que